Amigos, un gusto tenerlos otra vez por acá. Ya saben, soy Alejandro Corado. Hoy les traigo al licenciado Daniel Díaz, licenciado en Relaciones Internacionales y analista independiente. Un gusto tenerte por acá. Bienvenidos a este podcast de política. And we will make America great again. Deus, pátria, família. Muito obrigado. El futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos, Vox Plus Ultra, España Plus Ultra, España siempre, ¡viva España! Religión. Te fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Sin esta mortificación inicial y errática. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Y conspiración. Así que sean bienvenidos a Política un poco más. Buenas tardes, buenas noches para todos los que nos están escuchando en un nuevo episodio de la averiguación de la verdad, de estos conocimientos y conceptos que nos han llevado a cómo está la sociedad hoy en día. Así que pues un gusto estar por acá siempre con ustedes. No, el placer es mío. Muchísimas gracias también a la audiencia que nos está escuchando a través de ya sea Facebook, un clip en TikTok, en Instagram, en YouTube o en Spotify. Hoy el licenciado nos trae un tema muy importante que es sobre la sociedad fabiana y nos contará qué es y cómo ha influido en el mundo moderno. Así que adelante. Bueno, pues muchas gracias. Pues sí, vamos a entonces a entrar de lleno en este tema muy interesante que creo que a mucha gente se le ha olvidado, pero es de suma importancia entender el origen de las cosas. Y todo esto viene a colación, pues porque como todos ustedes saben, nos dedicamos nosotros a la investigación y a tocar estos temas de suma importancia del progresismo, del liberalismo, de la lucha de poder que se está viviendo hoy en día. Entonces es muy importante entender por qué suceden las cosas y para qué suceden también. ¿Qué es la sociedad fabiana? La sociedad fabiana, yo no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado por ahí, tal vez en algún curso de historia o tal vez en algún documental, un domingo que alguien haya estado aburrido en su casa y lo haya querido poner en la televisión, tal vez, ya en History, pero ya tenemos años de no tener buenos documentales en esos canales. En fin, la sociedad fabiana, pues vean, hace muchos años, por ahí por el siglo, tal vez el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, inicios del XIX, había un grupo de intelectuales, de escritores, de poetas, de gente en Inglaterra muy, muy famosa y muy influyente sobre todo, que tenían esta pues necesidad siempre de querer ilustrarnos, de querer siempre fomentar el hecho de la verdad, de querer tocar los principios de la humanidad, de cómo tener una buena salud. ¿Ya? Esta gente se clasificaba por tener una vida muy pudiente, ¿ya? Era gente de mucho dinero, era gente que según ellos tenían la razón para todo. Era un grupo, en pocas palabras, de personas intelectuales, por así decirlo. Entonces la sociedad fabiana se va creando con este tipo de personas. ¿A qué quiero ir con esto? Bueno, pues muy importante. Por aquellos años de 1800, tal vez 1853, uno de los fundadores de la sociedad fabiana, que se le conoce como George Bernard Shaw, por ejemplo, era uno de estos intelectuales famosos e intelectuales de la época. La sociedad fabiana se fue implementando y fue una copia más que todo de lo que fue el marxismo, para que ustedes empiecen a entender por dónde voy. La sociedad fabiana viene siendo
una mezcla de marxismo moderno de aquella época, obviamente no de esta, en donde quisieron adaptarse de alguna forma a copiar los ideales marxistas. No en el sentido de crear una especie de revolución como lo que sí fue la revolución comunista bolchevique, también por aquellos años de 1900, sino que esta fue distinta. Esta fue distinta. Esta fue una agrupación que adoptó las ideas marxistas, pero que agarraron otro método. Y qué interesante, Alejandro, porque te cuento ahorita mismo que de hecho el nombre de la Sociedad Fabiana proviene del origen de un caballero y de un general antiguo romano que se llamaba Marcus Fabius Maximus. Marcus Fabius Maximus, para que se les quede de memoria. ¿Y quién era él? Para entrar un poquito de lleno en el asunto y entrar en detalles. Bueno, pues este tipo, este general del Imperio Romano, Marcus Fabius Maximus, se caracterizaba por atacar antiguamente a sus comunidades y a sus contrincantes de una forma muy peculiar. Y no era como lo hacían los antiguos generales romanos, de solamente ir con 1000 soldados, 2000 soldados y atacar una comunidad y destruirlos y no dejar a nadie con vida. No, él tenía una especie de técnica y de estrategias distintas. ¿Y cuáles eran? Bueno, pues él se dio cuenta que cuando los romanos por aquella época se enfrentaban a un contrincante muy fuerte y no lo podían vencer, lo llamaron a él para idear una serie de estrategias para poder así ganar. ¿Y qué fue lo que hizo él? Bueno, pues vino Marcus Fabius Maximus y empezó a analizar el contexto, a analizar todo el terreno y comenzó a atacar a los puntos más vulnerables de su contrincante. Lo fue estudiando, fue cuidadoso en saber todas las rutas de comercio que el contrincante tenía. También hizo ataques, por ejemplo, a los ríos en donde la ciudad probablemente se suministraba de agua, por ejemplo, ¿ya? Se caracterizaba también por eliminar todos los cultivos posibles de alimentos para la comunidad. Entonces, al hacer esos ataques, los hacía de forma muy rápida, con pocos hombres, atacaba y se iba, para que así, de alguna forma, en algún momento, esta comunidad no tuviera alimentos, no tuviera suministros, no tuviera agua para los soldados, y en ese momento atacarla. Vean qué interesante, porque es una forma muy, muy cobarde de atacar a un contrincante hasta cierto punto, en lugar de hacerlo de frente, en un campo de batalla, en donde la fuerza es lo único que se está midiendo. Sin embargo, él no lo hacía de esa forma. Él venía y, por decirlo así, te rompía las piernas para luego pegarte en la cara, en lugar de una típica confrontación de golpes en donde uno está al 100% y el otro también, y gana el que sea más fuerte. No, él por el contrario saboteaba a su contrincante y luego lo aniquilaba. Pues entonces, qué peculiar y qué idóneo para estos intelectuales de la época en Inglaterra adoptar el nombre de Marcus Fabius Maximus para su sociedad, la Sociedad Fabiana. También otros intelectuales de la época en Inglaterra pertenecían a otra comunidad que se me escapa el nombre, era algo así como The Fellowship of Goodness, una especie de comunidad de sabiduría y de gente buena, que por alguna razón ellos tenían el ego muy subido y creían que lo sabían todo. Entonces, estas personas se organizaron entre sí para crear a esta sociedad que posteriormente se llamó la Sociedad Fabiana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, van adoptando las ideas marxistas y resulta que la Sociedad Fabiana se sentaba y decía y discutía, pues bueno, ¿saben qué? Lo que nosotros tenemos que hacer es decirle al mundo cómo tienen que vivir sus vidas. Nosotros, que somos la élite intelectual,
deberíamos de hacer lo posible porque este mundo y esta humanidad prevalezcan. Pero ojo, solo ellos tienen la razón. Nada más ellos, y solamente lo que ellos digan debería de ser la verdad absoluta. ¿Cuál es mi problema con esto? Que se empezaron a meter con las discusiones de quién debería de dominar los medios de producción. El modelo idóneo de ellos, de hecho, textualmente lo dicen los antiguos historiadores de esto, es de que pues ahí es donde nace por primera vez el concepto del nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque entonces el nuevo orden mundial se rige ¿por quién? Por una élite intelectual muy superior al resto que va a destinar y a determinar cuánto y qué se debe de producir en un país para que esto alcance un nivel de igualdad y prosperidad. Y ojo, son dos cosas que no se pueden tener juntas. No se puede tener prosperidad, ni tampoco se puede tener igualdad al mismo tiempo. No se puede. En ninguna sociedad ha existido. Pero ¿qué pasa con ellos? Pues es que ellos lo prometen. Ellos garantizan el hecho de que usando sus métodos y siguiendo las reglas que ellos ponen, vamos a alcanzar esto. Y pues todo suena muy bonito, todo suena muy romántico, las ideas de la sociedad fabiana, pero sabían que no podían hacer una revolución como la hicieron los bolcheviques, ¿ya? Tener una estrategia de combatir a las monarquías. No, ellos copiaron las técnicas, o el tecnicismo, mejor dicho, de Marcus Fabius Maximus para poder ir debilitando a la sociedad poco a poco. Entonces idearon un plan a largo plazo. Sabían que esa era la única forma, como lo han ilustrado muchas personas intelectuales de nuestra época, como por ejemplo Agustín Laje. Por ahí les va a sonar más o menos el ejemplo de que la sociedad fabiana, la izquierda, todos ellos programan y planean siempre a largo plazo. Saben que no pueden ir de una vez a los golpes porque perderían. No, quieren ser un poco más listos y atacar poco a poco. Entonces ellos sabían que cooptando la educación y la forma de cómo entender las cosas y la cultura, eso sí iba a moldear a las sociedades. ¿Y qué sucede? La sociedad fabiana es responsable de iniciar una universidad muy reconocida a nivel mundial. Obviamente no se llama tal cual, sino que tiene un nombre distinto. Ahorita les voy a decir el nombre de esta universidad famosa en Londres, en Inglaterra, que se llama London School of Economics. Hoy en día creo que se llama The London School of Business Economics, creo yo. Por ahí va el concepto, pero ya saben a cuál me refiero. Pues nada más y nada menos que esa reconocida y respetada universidad, a la fecha, sus fundadores fueron fabianos, siguiendo la misma doctrina y siguiendo las mismas reglas que ellos decían. Entonces, ¿qué pasa? El mundo cree que por medio de la cultura y de la educación se podía penetrar en la sociedad estas ideas. Podían ir moldeando la forma de pensar de todas estas personas y de todos nosotros en sí. Y volvemos y aterrizamos entonces a Guatemala. Y queremos tocar aquí un tópico con Alejandro muy interesante. Porque entonces, luego de que conocemos todo este concepto de la sociedad fabiana y que ya vimos cómo penetraron en la sociedad por medio de las universidades, la academia, la cultura, ¿por qué hablar del nuevo orden mundial, Alejandro? ¿Por qué hacer mención de esto? Bueno, pues es muy simple. Porque pues el mundo es muy grande para ellos. Entonces, no solamente se podían quedar en Inglaterra. Estas ideas tenían que ir esparcidas a todo el mundo. Y es por eso que las universidades más famosas de Estados Unidos, como la propia Universidad de Yale, la propia Universidad de Harvard, adoptaron estas ideas fabianas. Que no te extrañe que Agustín Laje haya dicho en uno de sus videos que la academia ha sido cooptada por la izquierda. En un país como Estados Unidos, que se supone que es el referente mundial
de lo que es el capitalismo. Es una gran mentira. Es una gran mentira porque si a esto vamos, Estados Unidos debería ser un país cero progresista. Y sin embargo, son ellos los que tienen los hilos del progresismo hoy en día para América Latina. Entonces, aterrizando en el punto, el nuevo orden mundial encontró camino en los distintos países que quieren ir adoptando estas doctrinas. Doctrinas marxistas de fondo. Porque recordemos que el marxismo se empezó a dividir por varias corrientes, ¿ya? Los bolcheviques adoptaron una y posteriormente estos adoptaron otra, pero fueron más inteligentes. ¿Qué pasa entonces con esto? Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, pues estaba pobre. Estaba en una crisis, pero inimaginable, que nunca se había visto a nivel mundial, obviamente por la guerra. Y empiezan a surgir nuevos partidos de izquierda finalizada la Segunda Guerra Mundial, en donde tuvimos a uno de los máximos exponentes de un socialismo dictatorial que les había pasado por encima. Pero la gente no entiende, no aprende. Pero qué mejor oportunidad de decirle a las personas en Europa que todo iba a ser gratis, que todo iba a mejorar, que la gran crisis era combatible con estos programas de ayuda, con estos programas sociales y que el gobierno se iba a encargar de esto. Bueno, pues esas fueron las estrategias del nuevo orden mundial y de esta sociedad en general que adoptó estas ideas. Hacerle creer a la gente que el gobierno siempre es el que va a salir a rescatar el día. Había más analfabetismo en Europa por aquella época que en Estados Unidos. Estados Unidos fue un país próspero. No por ser capitalista, ojo, pero ese es otro tema que vamos a discutir otro día. Pero Estados Unidos tenía mucho más dinero que Europa, obviamente. A Europa la habían bombardeado, a Estados Unidos no. Y eso que Estados Unidos recientemente, por aquellos años, había salido de una guerra civil, pero esa guerra civil no la dejó pobre. Entonces, lo más importante aquí a destacar es que esta sociedad se empezó a llenar de gente, entre comillas, gente pudiente, con elegancia, de clase, intelectualmente superior al resto, según ellos, y que entonces iban a tener el control de la sociedad. Ahora, te pregunto, Alejandro, ¿esto te suena familiar? ¿Has sentido que por alguna razón la izquierda siempre se siente superior intelectualmente? Sí, la verdad sí, lo he sentido desde que te llaman retrógrado, que haces un retraso. Incluso Kamala Harris, no sé si viste esta noticia. Kamala Harris dijo que sería un atraso para Estados Unidos si el aborto fuera penalizado otra vez. O sea, te Por hacen supuesto. sentir como que sos un analfabeto, eh, o no sé cómo llamarlo, que ellos son superior moralmente e intelectualmente. Comenzando porque Por- se dice que en los estados donde hay más analfabetismo es donde votan a republicanos, y eso es algo que lo han promovido mucho los partidos de izquierda. Por supuesto, vemos ataques constantes a la población en el sentido de que la sociedad demócrata siempre ha creído que por votar republicano uno es un redneck, uno es una persona sin principios, sin valores, sin honestidad, sin integridad, que no es más que un tal vez cajero o repartidor de pizzas. Creen que es gente que pues tiene trabajos miserables porque son tontos. En realidad de decir que son trabajadores y que por lo menos trabajan para salir adelante. Eso no lo dicen, dicen el lado negativo de las cosas. Entonces, exacto, volvemos a eso. Así siempre ha funcionado la izquierda. Y por eso que no te sorprenda que la sociedad fabiana y estas personas se derivan de eso. Eso fue lo que querían lograr a corto plazo, querer penetrar en las universidades,
una vez estando en las universidades, en la academia, en la forma en cómo redactar las cosas y posteriormente en los periódicos, ya el tema iba para largo plazo. Ya el tema era cambiar la forma de pensar del mundo poco a poco. Sabían que iba a tardar, pero las ideas no mueren como si mueren las personas. Una idea puede prevalecer por siglos y todavía ser muy fuerte si la saben sostener, y ellos lo han sabido hacer. Es por eso que la derecha siempre ha tenido debilidad en ganarle a la izquierda en la academia, porque saben que esto viene desde hace años. Viene desde hace años. Por lo tanto, así fue como se ha moldeado la sociedad, por así decirlo, en estas épocas. La sociedad fabiana ya no se llama sociedad fabiana hoy en día. Se quisieron llamar en una época liberales, por ahí por los años 60, 70. No sé si alguno recordará aquellas épocas de los hippies en Estados Unidos. Pues ellos se hacían decir liberales. Obviamente, liberales no con relación al liberalismo de hoy en día. Claro, y es que es por eso que se tiene una mala idea, un mal concepto de liberal en Estados Unidos, porque allá los liberales son los de izquierda. Es correcto. Ayn Rand en un libro lo decía, que los liberales eran unos hippies tirados que solo se la pasaban vagando y fumando todo el día. Pero en realidad eran liberales por el concepto de esa época, no porque fueran liberales de la escuela austríaca y conocedores de Hayek y de Mises, obviamente. Es otra forma de expresión de liberalismo, lo que ellos decían. Entonces, volvemos a lo mismo. Han ido cambiando sus conceptos y sus ideas y se han ido llamando de diferente forma. Por esa razón es de que ahorita, hoy en día, pues a muchas personas no les suena lo que es la sociedad fabiana. Tal vez lo desconocen por el concepto, pero las ideas siguen siendo las mismas. Por lo tanto, ¿cuál es mi problema entonces con ellos y con las ideas del liberalismo que hay que defender? Pues es sencillo. Los liberales tenemos la idea de que es vital defender la vida, la propiedad y los contratos. Y pues bueno, ¿por qué los contratos? ¿Por qué la vida? ¿Por qué la propiedad privada? Como decimos los liberales. Los liberales del liberalismo clásico, obviamente. Porque el gobierno es lo que debería de respetar y es lo que menos hace. El gobierno siempre cree tener la razón para idear un programa social, un programa de alimentación, un programa económico, dar empleo, construir aquí, construir lo otro, recaudar impuestos. Y todo ese conjunto de acciones vulneran las libertades individuales de todos los individuos. Entonces la sociedad fabiana tiene un problema con esto, porque entonces ya no tienen ellos el control de las personas. Por lo tanto, se tenían que ellos encargar de infiltrarse en la educación para que así programar educacionalmente a la gente de que el gobierno es quien deba decir qué hacer. Ojo que esto es muy importante y por eso era vital para ellos cooptar las universidades, la academia, los periódicos, los medios de comunicación. Todas estas personas que hoy en día son progresistas son y pertenecen a las ideas de la sociedad fabiana. Las que quieren cooptar y hacer de este mundo, tenerlo bajo mina de un globalismo que no es más que, en otras palabras, un comunismo digital. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Ya? Los liberales, entonces, por eso tenemos esa lucha que dar todos los días en defensa de nuestras ideas para que esto no se vuelva algo absurdo. Yo, por ejemplo, le recuerdo a las personas de que los Estados Unidos, la mejor forma para esta sociedad y para estos globalistas de empobrecer a los Estados Unidos era hacer a cada rato programas sociales
que fueran impagables a largo plazo. Y entonces eso ha causado una gran inflación por años, por años y por años. Ya no es cierto de que en Estados Unidos uno puede ir a hacer riqueza fácil de la noche a la mañana. No es cierto. La gente misma que trabaja en los trabajos más humildes y peor pagados te lo puede decir. Y esa es la disputa que tenemos entonces, hoy en día. Y siempre lo voy a decir y siempre lo voy a defender. El liberalismo versus el globalismo. Así es como están las cosas hoy en día, Alejandro. Yo creo que los liberales tenemos una tarea pendiente todavía de difundir más nuestras ideas, de combatir y de pelear por el sentido común que estamos perdiendo hoy en día. El feminismo ha venido a destruir al concepto de la familia, ha venido a destruir la humanización de la mujer, por ejemplo. Han querido poner a los hombres en un lugar en el que nunca hemos estado, así como también la industria alimentaria, las farmacias, porque así les digo yo, con esta farsa idea de que tenemos que estar todos con aquella jeringa en el brazo a saber cada cuántos meses, cada 3 meses. Ellos creen tener la razón de todo y porque como la OMS lo dice, entonces hay que hacerlo. Porque tal organización dice, hay que hacerlo. O porque vienen unos magnates como por ahí Bill Gates a decir tal cosa, entonces hay que hacerlo. Ya se les conoce como ahora filántropos, hoy en día se les dice de esta forma, filántropos. Son los intelectuales y los que saben todo. Creo que esta tarea es muy difícil de hacer, pero creo que he venido a tocar desde el punto que tal vez estaban preguntándose, ¿qué fue la sociedad fabiana? ¿Qué pasó con ellos? Pues evolucionó. Evolucionó en pocas palabras a lo que hoy en día conocemos como el progresismo y las ideas las instauraron precisamente en la academia para poder así darle a todas las generaciones futuras que vinieran de generación en generación, lavarles el cerebro y convencerlos de que un nuevo orden mundial es posible, pero que siempre y cuando esté estrictamente regido por aquellos intelectuales de la élite mundial y global. Por ahí llámese una Greta Thunberg, que cree que lo sabe todo y que se le robó la infancia porque el planeta está en una crisis climática desastrosa y que si no hacemos lo que ella dice, entonces su infancia se verá afectada, o por lo menos lo que queda, porque pues ya no es una niña, pero su infancia se le echó a perder. Estoy segurísimo que ella no conoce ni la más mínima idea de lo que es pasar hambre o tener falta de acceso al agua o de educación. Estoy segurísimo, pero ella le quiere hacer creer a la gente de que su infancia le fue robada. Y pues bueno, así engañan a las personas. Y creo que las generaciones que vienen y que nos anteceden poco a poco se han dado cuenta de esto. Porque las que nos están precediendo son cada vez más generaciones delicadas, frágiles, de cristal, todo lo ven ofensivo. Y si uno no tiene un discurso adecuado al discurso moderno, ya según ellos nosotros somos anticuados, somos o que hemos perdido el uso de razón y que porque lo diga la ciencia, entonces no necesariamente es cierto. Ah, no, depende de qué ciencia estés hablando. Porque si yo te digo que dejes el licor, que dejes el azúcar, que dejes de comer carbohidratos de mala calidad y que te alimentes bien, yo estoy siendo un extremista. O algo tan sencillo como la vía desde la concepción. Exacto. El creer que la vida no inicia en la concepción. Así como dice Javier Milei. Ah, bueno, entonces la vida inicia después de 3 meses porque ahí inicia el reloj biológico a correr el tiempo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Existe vida desde que hay una célula y desde que hay patógenos uniéndose con otros. Así de simple. Y no soy médico y no me voy a meter a términos que no conozco, pero el concepto ustedes lo entienden. Y ellos han venido a destruir
ese tipo de conceptos que hemos aprendido por años. Yo no tengo que ser médico para poder entender cómo se da un nacimiento de un bebé. Me basta con meterme al internet a investigar un poquito, a leer artículos de medicina, de doctores que estén certificados y que sean colegiados activos para entender cómo nace un bebé. Pero no tengo que estudiar medicina para poder entenderlo. Me basta con leer un poco de esto. Ah, no, pero es que ese tipo de ciencia no aplica. La ciencia que dice que hay 27 géneros en una persona, sí. Entonces, ellos han sido perfectamente cautos en saber con qué generación meterse y cómo hacerlo. Y vuelvo a lo mismo y cierro con este punto. La sociedad fabiana se derivó de Marcus Fabius Maximus, aquel estratega que logró vencer a sus enemigos, pero no de una forma frontal, de una forma estratégica, debilitándolo poco a poco para poder destruirlo finalmente y que éste no pudiera escapar a ningún otro lado. Yo sé que muchos me dirán, pues sí, es que fue inteligente, fue astuto, hizo lo que tenía que hacer. El problema está en que esta gente tergiversó el concepto y lo hizo recaer en destruir a la humanidad, no a destruir a un enemigo en particular. Si la Tierra y los humanos nos viéramos enfrentados contra, qué sé yo, contra unos alienígenas, aplicaría yo la misma estrategia, pero son conceptos distintos. Una cosa es destruir a tu enemigo porque tiene conflicto contigo y de territorios, y otra cosa muy distinta es destruir a la humanidad por completo y hacerles un lavado de cerebro como nunca se ha visto. Ese es mi problema. Y creo que entonces, entre más personas despertemos, sea mucho mejor para todos nosotros. Sí, la verdad es que esto es muy importante porque, por ejemplo, muchas personas se dejan influenciar por... Bueno, no es que se dejen influenciar, sí era eso lo que iba a decir, pero lo que yo me refería es que son doble moral, por así decirlo. Por ejemplo, te dicen que sos un irresponsable y anticiencia si no te pones la mascarilla, pero esa misma persona después te va a decir, y que no crees en la ciencia, y esa misma persona después te va a decir eh, que no hay vida desde la concepción y que la vida empieza en cierto límite de tiempo. Así es. Entonces ahí es donde podríamos decir, bueno, entonces no crees en la ciencia, crees en una agenda. Exacto. Y que no le extraña a ninguno de nosotros que estas personas hayan cooptado a la comunidad científica. Porque tocando un tema muy pequeño aquí del que yo me he ido inculcando poco a poco, es el tema de la alimentación. Por años, la industria alimentaria nos metió el azúcar por todos lados. Galletas, yogures, leche, comida, y queriendo hacer esto mucho más rápido y mucho más fácil para las personas que trabajaban o que trabajan actualmente. Entonces, el hecho de tener alimentos con azúcar te hace generar en tu organismo una cierta dependencia al azúcar. El azúcar es adictivo, es altamente adictivo. Y a estas personas nunca les ha importado ese concepto, ni el hecho de que esto genera. Y se ha demostrado científicamente que el azúcar alto en la sangre está ligado a obesidad, a depresión, a problemas hormonales y a obesidad. Esto es un hecho, pero la gente sigue consumiendo azúcar. Por ahí te dicen que no importa, que un poquito basta, que no sé qué, pero si te das cuenta, si uno dejara de comer azúcar por completo por 30 días, vería cambios radicales en su cuerpo. Entonces, yo creo que aquí la forma de combatir a esas personas es de una forma radical. Ahí me gustaría hacer un paréntesis. ¿Has visto que últimamente la campaña contra las personas que están contra la obesidad ha estado muy fuerte? Por supuesto. O sea, podemos ver que alguien dice que no importa si pesas 300 libras, vos amate como seas. Entonces, Exacto. Han venido a destruir también el concepto del amor propio. Yo creo que el amor propio se deriva en tener una buena salud y con eso basta. No necesito tanta X y X cantidad de paladitas que no voy a decir para poder decirme que yo me amo a mí mismo. El amor propio es un reflejo de tener una buena salud
y de querer verse uno bien, punto, nada más. Claro, y es que si vos mismo te amás, ¿cómo vas a estar en algo que afecte tu salud? Por ejemplo, yo no le podría creer a alguien que me diga yo me amo tal, yo me amo y pese 300 libras y tenga el colesterol alto y yo le diría no te Y amás, si te por amaras supuesto, no estuvieras así. además el cuerpo es inteligente, todo el mundo sabe aquí, o por lo menos los que saben un poquito de nutrición, que la comida que el cuerpo no gasta, se almacena en el cuerpo. Por eso es que tenemos pues algunos lonjas. Las lonjas, esta grasa acumulada que se acumula en los abdominales y por todo el cuerpo, es en sí energía que está reservada para cuando uno la use. Pero ¿qué pasa? La industria alimentaria te ha metido en la cabeza que hay que comer 5 veces al día, que hay que comer hasta 7 veces al día, o que hay que comer cuando tengas hambre. Yo creo que son temas que vamos a ir tocando poco a poco y es un tema muy interesante el hecho de cómo ha venido la industria alimentaria a destruir la nutrición infantil y toda la nutrición en general, pero será tema para otro día. El hecho aquí es de que estas corporaciones están alineadas a esas personas, ¿ya? Te quieren enfermo, te quieren dependiente de medicamentos y con eso logran destruir a la humanidad poco a poco. Así es como van a ganar ellos si es que no los paramos nosotros. Claro, y al final vemos que está muy fuerte esto del el nuevo orden mundial, desde la primera vez que eh, Bush, Bush hijo dijo que necesitamos un nuevo orden mundial. Ahora el vicepresidente de Estados Unidos dijo que es necesario un nuevo orden mundial y lo aplaudió muy bien el presidente de Ucrania. Entonces nos están bombardeando esto y cualquiera que hable del nuevo orden mundial es una persona, bueno, así lo hacen ver, es una persona tonta, conspiranoica, de esas personas que usan gorritos de aluminio, porque lo han implementado tan bien en la cultura que cualquiera que hable del nuevo orden mundial para alguien que ha sido muy bombardeado por estas personas, va a pensar que esta persona es tonta, o que está loca, o que es motivo de burla. O que, por ejemplo, es gente que no tiene el concepto de educación o gente que se cree todo lo que escucha cuando no es así, cuando a lo mejor podrían tener toda la razón del mundo. Exacto, como decía Don Junior, las teorías de conspiración en Estados Unidos, el tiempo límite son 6 meses, después se vuelve en realidad. Así es. Así es. Yo creo que hemos aquí tocado el tema que se me había olvidado tocarte, mencionar, eh, el hecho de la sociedad fabiana y el origen de esto, porque creo que el origen de este progresismo que estamos viviendo es este. El origen del progresismo se llamó en una época sociedad fabiana y tiene que ver con la élite intelectual que quiere y que quiso en una época cooptar al mundo y tenerlo bajo un solo gobierno. Qué coincidencia que todos los gobiernos, en especial el de Guatemala, se quiera poner las pilas en recaudar impuestos, en ver cómo recauda impuestos, en mejorar las técnicas de recaudación, ¿ya? Asfixiar a las personas para recaudarles los impuestos. ¿Por qué? Porque poco a poco los gobiernos van a ir desapareciendo y van a ser nada más oficinas administrativas de lo que va a ser el nuevo orden mundial. Una serie de organización formado por una élite altamente calificada, según ellos, para dominar el mundo y que ellos van a decir cuándo se tienen que hacer las cosas y cuándo los medios de producción tienen que ir ejecutándose poco a poco. Es una especie de grupo de psicópatas creyendo que todos lo saben. Esto hasta cierto punto es macabro porque eh, ciertamente podríamos decir que esto es algo que gradualmente va a ir incrementando entre la sociedad y a menos de que hagamos algo nos va a ir muy mal si no hacemos nada. Incluso podemos ver que, al menos yo pensaría que, aunque sea tenemos un representante de la sociedad fabiana dentro de la élite guatemalteca. Así es. Creo que todos aquí sabemos o podríamos perfectamente
señalar quién es, pero no lo vamos a hacer. Claro, claro. Entonces, pues, para finalizar, ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando? Yo creo que lo más importante como conclusión aquí es recalcar el hecho de que no hay nada mejor que funcione en una sociedad que el poner en práctica las ideas del liberalismo, el respetar la vida, la propiedad y los contratos. ¿Por qué la vida? Porque yo respeto al prójimo, porque yo me respeto a mí mismo, porque quiero vivir en paz sin dañar a nadie más. La propiedad privada, porque es tierra o puede ser también incluso tus ideas las que tengas que defender eventualmente. Propiedad, yo le llamo la mente, tu cuerpo y todas tus ideas que tú en algún momento creas que pueden ser útiles para algo, las tenés que defender siempre, ya sea tu propiedad intelectual individual tuya o una propiedad material como lo puede ser algún terreno o alguna propiedad inmobiliaria o algún espacio que te genere riqueza. Hay que protegerlo. Es vital en una sociedad que eso se proteja. Y como tercer punto, los contratos. Si un gobierno respeta los contratos que hay en el mercado laboral actualmente, hacen que la sociedad solita se desarrolle. ¿Por qué? Porque la gente quiere prosperidad para sí misma. Entonces, ¿qué pasa si las personas infringen un contrato o no lo cumplen? Eventualmente las personas se darán cuenta de que con ciertas personas no hay que hacer tratos, no hay que relacionarse, no hay que hacer negocios. Ellas solitas van a acabar su tumba. Pero si la gente respeta los contratos y el gobierno permite que se respeten y los proteja, entonces la gente sabrá que tiene una garantía legal, una certeza jurídica, que es lo que tanto se anhela. Respetando estos tres principios, creo que la solución está en que vamos a poder ver por fin un país libre y desarrollado económicamente. Claro, creo que estoy muy de acuerdo y las ideas del liberalismo son cruciales en esto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que estás muy ocupado y es un tiempo muy valioso. También el tiempo que le haces a estas investigaciones. Y ha sido un gusto poder escucharte. Creo que dejaste el tema muy claro. Un tema que al menos yo no había escuchado jamás en mi vida. Y supongo que muchas de las personas que nos están escuchando tampoco lo habían escuchado. Entonces, gracias por eso. Ya sabes, aquí cuando querrás puedes volver a hablar acá sobre tus investigaciones y todo esto. Y pues nada, también a la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias por haberse quedado hasta acá. Gracias por informarse y querer dar batalla en contra de estas élites. Recuerden, el saber es poder también. Y lo único que no nos van a poder quitar es el conocimiento que tengamos. Entonces, recuerden, hoy estuvo conmigo el licenciado Daniel Díaz. Yo soy Alejandro Corado y esto fue Política y un poco más. Nos vemos en la próxima edición.